Así que entonces la predicación de esta noche ha sido titulado con el tema de diferencia entre tabernáculo, templo, sinagoga e iglesia. Este tema es un tema supremamente importante porque se han, digamos, surgido muchas incógnitas, hay mucha confusión con respecto a la definición de cada uno de estos términos. Muchas personas no saben, pues, si el tabernáculo es lo mismo que templo, si el templo es lo mismo que la sinagoga, si la iglesia es todas las anteriores. Bueno, hay mucha situaciones allí, muchas personas que, pues, que les confunden mucho estos términos, que no saben realmente cómo fue que vino, pues, a darse todo esto y sobre todo qué es lo que se hacía en cada una de estas, digamos, de estos términos, ¿no? De por qué se hacen todos esos ritos, por qué se hacen sacrificios, de dónde surgió todo esto, porque hoy en día, pues, algunas religiones, pues, tienen algunos cultos con algunos ritos especiales, de dónde surge todo esto, y tener una claridad realmente en qué es lo que estamos nosotros creyendo, cuál es el punto en el que nosotros tenemos que estar, digamos, basados en nuestra fe y lo que es real, pues cotejando pues la verdad con la palabra, que es la palabra de Dios y la que nos da realmente la, nos da la veracidad de cuáles son las cosas, realmente lo que debemos creer. Entonces, iniciando con la parte del tabernáculo, que es, digamos, el primer término que tenemos acá, tenemos que, para ello, tenemos que irnos al principio, al origen de todo. El origen de todo proviene en el momento en que Adán y Eva se encuentran en el paraíso. Ellos están allí, ustedes recuerdan esto, allí en Génesis. eh, y estando ellos allí, ustedes ya saben y conocen la historia, y si no la conocen, pueden ir ustedes a Génesis y empezar a leer los primeros capítulos de Génesis donde muestran cómo la caída de Adán y de Eva, ¿no? Cuando ellos desobedecen a Dios y al desobedecer a Dios, pues viene unas consecuencias. Entonces, recuerden ustedes que ellos, en el momento que, digamos, desobedecen a Dios, ellos se les abren los ojos y se ven desnudos. Ellos antes andaban desnudos por todo el paraíso y ellos realmente no tenían ningún problema con esto, pero desde el momento en que el pecado entra en ellos, inmediatamente ellos se ven desnudos y sienten vergüenza. Sienten vergüenza, se empiezan a ocultar y allí es cuando ya, pues digamos que Dios viene acá, los confronta, se da cuenta realmente de lo que ellos han hecho y vamos aquí a la primera cita de la noche para que ustedes la tengan en cuenta, la busquen allí en sus Biblias y en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 21, dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Castigó, castigo por el pecado. O sea, eh, el primer sacrificio que encontramos nosotros en la historia de la humanidad, dentro de la Biblia, como una referencia histórica de todo lo que es nuestro proceso como seres humanos acá en la tierra, la encontramos en este pasaje, en este versículo, donde Dios sacrifica unos animales para poder vestir a Adán y Eva que se encontraban desnudos. Entonces, y este sacrificio que se hace, que es matar, porque aquí pues lógicamente mata a estos animales que son inocentes, ellos no tienen nada que ver con este asunto, pero son sacrificados para tapar el pecado de Adán y Eva. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver cómo es que inician estos ritos de sacrificio. O sea, podemos entender por qué los sacrificios que nosotros leemos en el Antiguo Testamento vienen siendo originados porque estos sacrificios lo que buscan es expiar el pecado y buscar la reconciliación con Dios. O sea, buscar una reconciliación con Dios es expiar el pecado
y es una forma de, digamos, de recordar el pecado, nuestro pecado original, digámoslo así en esos términos. Entonces, en la cita de Génesis, en el capítulo 4, versículos del 3 al 4, dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, son expulsados Adán y Eva del paraíso por su pecado. Ya vemos que aquí se presentó el primer sacrificio. Aquí unos inocentes animales tienen que pagar por el precio del pecado de estos seres humanos que se les había dado la administración de toda la creación. Acá Adán y Eva tienen estos dos hijos, Abel y Caín. Y aquí nos da una cita bíblica de que tanto Abel y Caín, ambos, digamos que toman unas diferentes, digamos, roles en cuanto a la producción. O sea, Abel se convierte en un pastor de ovejas, o sea, un criador de ovejas, y Caín, él se vuelve agricultor, es el que está allí pues trabajando la tierra. Pero aquí lo curioso, si ustedes para que se pregunten y digan, pero ¿por qué ellos presentan una ofrenda a Dios? ¿De dónde sale eso? O sea, ¿quién les enseñó eso? Aunque la palabra no nos dice realmente si fue que Adán y Eva les enseñó a ellos que tenían que darle un tributo a Dios, pues aquí está en este versículo dándonos una muestra de que ellos sabían o tenían ese conocimiento de que había que darle una ofrenda, un tributo a Dios. O sea, de alguna manera, considero yo, y acá pues como no tenemos esta información, podemos especular un poco de que Adán y Eva, ellos al ser reprendidos por Dios, haber sido expulsados del paraíso, ellos de alguna manera buscaron la forma de reconciliarse con Dios. Se dieron cuenta que ellos habían pecado, que habían hecho lo malo, y de alguna manera ellos quisieron expiar sus pecados. Y encontraron que con lo que ellos podían, digamos, eh, tener contento a Dios, podríamos decirlo de alguna manera, porque se dieron cuenta que, pues, que Dios era un Dios justo y que también disciplinaba. Entonces, ellos ofrecían ofrendas a Dios, hacían pues sacrificios a Dios, me imagino, aunque aquí estaban dando esa ofrenda, no estaban haciendo un sacrificio, pero le estaban como retribuyéndole a Dios por lo que Dios les estaba dando. Y por eso los hijos hacen esto. Ustedes saben que los hijos hacen lo que aprenden de sus papás. Entonces yo creo que aquí nos puede mostrar claramente que Caín y Abel estaban simplemente haciendo algo que ellos habían aprendido por parte de sus papás. Entonces cada uno de ellos presenta su ofrenda acerca de lo primero que ellos reciben de lo que están cultivando y del que está produciendo de su ganado. Pero aquí ahí pasa algo curioso. A Dios le agrada es la ofrenda de Abel, no la de Caín. Entonces, ¿por qué, por qué Dios le pareció buena la ofrenda de Abel y no la de Caín? Entonces aquí nos damos cuenta que algo muy importante y es la manera como nosotros le ofrendamos a Dios. O sea, la manera, la actitud y digamos que como Dios conoce nuestros corazones, Él sabe realmente la motivación con la cual se hacen las cosas. Muy seguramente Caín ofreció esta ofrenda, puede que no haya ofrecido lo mejor, pudo haber cogido algunos frutos de su producción, de su cosecha, puede que no hayan sido lo mejor, porque acá dice bastante claro de que la de Abel fue lo mejor, o fue los primogénitos y fue con la grosura, o sea, la ofrenda realmente de Abel fue de lo mejor, o sea, de lo mejor Abel le presentó a Dios. Y vio allí realmente el agradecimiento por parte de Abel a Dios. En cambio, el de Caín no. ¿Y qué pasa con esto? Allí, como ve que Dios
digamos que se agrada por la ofrenda de Abel, no la de Caín, y bendice la ofrenda de Abel, Caín siente allí, digamos, empieza a ver esos sentimientos en el corazón del hombre de envidia, de celos, de codicia, y por ese hecho es que Caín mata a su hermano, mata por esos sentimientos de celos y de envidia por la ofrenda que aquí le presentó a Abel. Entonces, ya empezamos a darnos cuenta cómo todo va surgiendo, cómo todas las cosas se van dando. Y esta situación que se presenta aquí es donde vemos al primer mártir. Abel se convierte en el primer mártir en la historia de la humanidad. El primer ser humano que muere por haber presentado lo mejor para Dios. O sea, él quería buscar agradar a Dios y lo matan por ello. O sea, es un mártir, que es lo que conocemos como los mártires. Los mártires mueren por defender sus creencias y la fe que tienen en Dios. Entonces, aquí cae una maldición sobre Caín y digamos que el pecado se agranda, porque ya no hubo una muerte de animales, sino que acá ya fue la muerte de un ser humano. Entonces se agranda mucho más el pecado. Bueno, ya esto es una historia que se empieza a dar por otro lado, pues no es lo que nos corresponde en este tiempo estudiarlo, pero por eso es que se desencadena una serie de sucesos más adelante hasta llegar al diluvio universal y el por qué Dios castiga a la humanidad, porque pues el pecado llega a niveles pues exponenciales. Entonces vamos acá con la otra cita que tenemos y se encuentra en Éxodo, en el capítulo 25, versículos del 1 al 2. Y dice así, y habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Tomaréis mi ofrenda. Y más adelante, de una vez como para aclarar un poco este punto, en el versículo 8 y 9 dice, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostré. Bueno, aquí ya vamos a empezar a ver de dónde es que surge el tabernáculo. Entonces ya vimos nosotros que se empezaron a establecer los sacrificios, se empezaron a establecer las ofrendas a Dios. Vemos con Abraham, en Abraham vemos nosotros que Abraham también ya por la enseñanza de lo que venía en la historia, él continúa podríamos decir, estos ritos a los que aprendió, pues, digamos, los descendientes de Adán y Eva a ofrecerle a Dios pues ofrendas, a hacer sacrificios delante del Señor. Así que Abraham hacía también todos estos sacrificios, también hacía todas estas ofrendas. Lo podemos ver en Génesis, ustedes pueden ver la historia de Abraham y allí podrán ustedes encontrar la forma como Abraham se comunicaba con Dios y la manera como él pues expiaba, digamos, sus pecados con los sacrificios y también como él honraba a Dios con sus ofrendas. E incluso allí con Abraham es donde encontramos los primeros diezmos, porque en el Génesis habla acerca de cómo Abraham le entrega los diezmos a un sumo sacerdote que se llama Melquisedec, que pues muchos pueden decir que era el Señor Jesucristo allí en ese tiempo, que es el que recibe pues estos diezmos. Ahí vemos cómo se van instaurando todas estas formas en las que el ser humano tiene esa manera de relacionarse con Dios. Y aquí llegamos nosotros cuando Moisés va por orden de Dios a sacar su pueblo que se encontraba esclavo en Egipto durante más de 400 años y al sacarlos de allí, Dios da unas instrucciones acerca de unas fiestas que ellos tenían que celebrar por la libertad que se les dio,
como reconocimiento y gratitud a Dios. Y allí ustedes pueden verlo también en Éxodo, todo como Dios instruye al pueblo y les empieza a enseñar cómo tienen que relacionarse de nuevo con Dios, porque se había roto esa comunicación de Dios con su pueblo, ya que todo este pueblo que ha durado 400 años en Egipto, pues habían tomado la cultura de los egipcios y ya pues estaban muy metidos con toda la cultura pagana, con todos los ritos y todas esas cosas que hacían ellos a los dioses paganos. Entonces acá pues Dios vuelve como a atraer a su pueblo y como a enseñarles de nuevo cómo es que debían hacer las cosas. Entonces le habla a Moisés y le dice, bueno, Moisés tiene que empezar a instruir aquí a mi pueblo, y dice que aquí les está diciendo que deben mm, empezar a entregarle a Dios una ofrenda, y que esto tienen que hacerlo con un corazón agradecido, que es algo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento cuando Dios también nos dice que demos con corazones agradecidos. Entonces, fíjense que esto que vemos en el Nuevo Testamento lo encontramos desde el Antiguo Testamento. Y aquí es cuando ya Dios establece la forma de que haya un lugar donde se puedan reunir, y es el tabernáculo. Aquí habla acerca de ese santuario que se debe construir según el modelo que Dios mismo le da a Moisés. Dios mismo le muestra cómo tiene que ser ese modelo. Entonces, allí se establece lo que es tabernáculo. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué significa tabernáculo? Entonces, tabernáculo en el hebreo significa morada de Dios o tienda de Dios. Pues como era una tienda, realmente no había una estructura como la que conocemos ahora de cemento y todo esto con paredes. Era una tienda porque recuerden ustedes que en ese tiempo ellos habitaban eran en tiendas, que eran hechas en lona y cosas de estas. Y allí entonces con unas medidas especiales y con unos elementos especiales se construye una tienda, podríamos decirlo así, pero digamos de una forma que le daba como si fuera como un santuario. Y, y esto era para que las personas se congregaran o se reunieran en ese lugar y buscaran la presencia de Dios. O sea, que trataran de conectarse en todos con respecto a la presencia de Dios, porque estaban muy dispersos. O sea, ellos como han optado por creer en el sol, en la luna, en las estrellas, bueno, en tantas cosas. Entonces era como que volverlos a enfocar, volverlos a enseñar de que tenían que ellos mm, ver que había un lugar, digamos, donde Dios habitaba, donde Dios se encontraba, donde ellos podían comunicarse con Dios, y por eso es que surge el tabernáculo. Entonces, este tabernáculo eh, se da unas instrucciones, porque en este tabernáculo es donde ya las personas podían llevar sus animales para sacrificarlos para la expiación del pecado, y sus ofrendas para también de agradecimiento a Dios. Entonces allí en este tabernáculo se encontraban ambas cosas, y solamente el que podía estar dentro de este tabernáculo era unas personas asignadas por Dios, consagradas y por Dios, que fueron pues en ese momento Aarón, el hermano de Moisés, y los hijos de Aarón, que se convirtieron en los primeros sacerdotes. De allí podemos nosotros establecer cuáles fueron los primeros sacerdotes. Entonces, en ningún momento tenían que ser solteros ni nada, nada de eso. Ellos eran casados, tenían sus hijos, simplemente ellos tenían una labor muy importante, y era que cuando estaban allí cuidando del tabernáculo, ellos debían usar unas prendas especiales, como las muy parecidas a las que vemos en el rito católico, porque era todo lo que esto implicaba la santidad, era lo que podía mostrar la reverencia para que el pueblo volviera a aprender acerca de lo que era el temor de Dios, que es obediencia y reverencia a Dios. Entonces, y eran ellos los que eran los instruidos, los capacitados y los que tenían la autoridad para poder tomar todos esos sacrificios y realizarlos, pues, en nombre del pueblo a Dios. Y lo mismo tomar las ofrendas y hacer lo mismo, ¿no? O sea, unas pues que eran para
ofrecérselas a Dios. Lógicamente estas ofrendas también servían para el sostenimiento de los sacerdotes y la otra pues también todo lo tenía que ver pues para distribuirlo pues en el pueblo, o sea, al pueblo de Dios. Entonces allí es donde aparece el tabernáculo. Aquí surge el tabernáculo y como recuerden ustedes, este era un pueblo nómada, ellos no eran sedentarios, ellos iban de, digamos, de pueblo en pueblo, de territorio en territorio, y sobre todo porque iban hacia la tierra prometida, entonces estas tiendas se desarmaban y volvían y se armaban donde ellos llegaban, entonces tenía que ser algo muy práctico, podríamos decirlo así, para poder desarmar y volverlo a armar. Entonces este tabernáculo era de esa manera, una manera que se podía desarmar y armar en el lugar a donde ellos llegaban. Bueno, entonces, luego de esto, encontramos nosotros en Éxodo 29, en el capítulo 29, en el versículo 44 y 46 dice así: consagraré la tienda de reunión y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. O sea, ya aquí con esto nos queda claro que era una orden de Dios. Dios quería establecerse en su pueblo, que el pueblo realmente lo conociera y que pudiera el pueblo sentir de que tenían un Dios que los guardaba y los cuidaba y que estaba con ellos en todo el tiempo. En Éxodo, en el capítulo 34, en el versículo 26, dice: llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Y allí también se estableció que en este tabernáculo se llevaran también las primicias. Lo primero de lo que producían ellos en cuanto a ganado, en cuanto a agricultura, se tenía que llevar también allí en forma de agradecimiento. Por eso todo esto surge de ese tiempo. Y continuamos acá. Seguimos acá y en Primera de Crónicas, en el capítulo 22 del 1 al 10, es un texto muy largo, yo les dejo ahí la cita, Primera de Crónicas, capítulo 22 del 1 al 10 para que ustedes lo lean, porque se los voy a resumir porque es bastante largo. Allí es donde nosotros vemos cómo del tabernáculo pasa al templo, o sea, cómo es que se origina el templo. El tabernáculo fue lo primero que se estableció para buscar un lugar donde se pudiera reunir la gente, donde la gente pudiera sentir la presencia de Dios, donde se podían llevar sus ofrendas, donde se podían llevar sus sacrificios de expiación del pecado. Pero entonces aquí con el rey David, que recuerden ustedes que el rey David era conocido como el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, o sea, un corazón agradecido, un corazón amoroso, un corazón obediente, un hombre pues que fue escogido por Dios para que gobernara su pueblo. Y él llega un día y se pregunta, dice, pero ¿por qué yo viviendo aquí en un palacio, estoy viviendo aquí en un palacio grande, cómodo, y cómo es posible que la presencia de Dios, que estaba allí con unos objetos especiales, que era el arca de Dios, que ustedes lo pueden también buscar en estos textos, que estaba dentro del tabernáculo, dice, era en una tienda? Entonces David dijo, no, Dios se merece lo mejor. Él se merece un lugar que sea igual a un palacio de un rey, porque él reconocía que Dios, él tenía en su imagen, en su idea, que Dios era como un rey, un gran rey. Entonces, allí donde inicia el anhelo, el deseo del corazón de David de construirle un lugar especial para Dios, igual como un palacio. Y entonces surge el templo. Y el templo en hebreo significa morada de Dios. El tabernáculo significa la tienda de Dios, que es donde habita Dios. Entonces son palabras muy sinónimas, son palabras parecidas, con significados parecidos, pero pues cambia una que es como el donde habita Dios y aquí es la morada de Dios. Entonces este templo no lo construye David porque Dios le dice a David que él no puede construir ese palacio por cuanto tenía
manchadas sus manos de sangre, porque acuérdense que ustedes que David era un guerrero y bueno, también David cometió algunos pecados también y no le permitió que fuera él el que construyera el templo, sino que lo hiciera su hijo Salomón. Entonces David prepara todo, él reúne todos los elementos, todo lo que se requería para poder construir el palacio, el templo, perdón, cosa que cuando llega Salomón, Salomón ejecuta todo lo planeado porque ya Dios le había entregado un plan detallado de arquitectura de cómo se debía construir ese templo. Y tal cual como se le dieron las medidas y tal cual como Dios le instruyó a David, Salomón lo construyó. Construyó este templo que duró más de 7 años en construcción y construyó este templo. Entonces allí ya encontramos el lugar como lo que nosotros podemos imaginarnos de un lugar, un edificio, un lugar grande, una estructura grande con unos compartimientos especiales, que era el atrio, que era el lugar santo, el lugar santísimo, que todo esto tiene unos significados que ustedes lo pueden encontrar en Levítico, lo pueden encontrar ustedes en Números, que ahí está mucho todo de cómo Dios habla acerca de estos lugares, cuál es su significado, que lo vemos hoy en día en las iglesias, generalmente en las iglesias católicas, podemos encontrar mucho de más o menos de estos lugares, tal cual como se explican allí en la Biblia. Y, ¿y qué sucede ya después de acá de que ya se ha establecido este templo? Llega los babilonios y destruyen el templo cuando invaden a Israel. Cuando invaden a Israel, los babilonios llegan y destruyen el templo, entonces sacan a toda la gente, recuerden que se los llevan cautivos durante como 70 años, se los llevan cautivos a muchos de los, digamos, de la alta jerarquía, sacerdotes, príncipes y todo esto, y destruyen el templo y entonces allí ya no tienen manera de congregarse en ellos, de poder ir a un lugar a hacer lo que venían haciendo. O sea, a ellos a buscar a Dios, a entregar sus sacrificios, a entregar sus ofrendas. Entonces, esa necesidad que el pueblo de Israel sentía de que necesitaba tener un lugar, un espacio donde ellos pudieran eh, estar conectados con Dios, de que pudieran ellos leer las escrituras que tenían en ese momento, porque ellos tenían papiros que habían sido hechos de los profetas que habían dado palabra de Dios y que todo esto había quedado por escrito. Y todos estos pergaminos, toda esta colección de gran información divina y que tenía una importancia espiritual y cultural enorme, era donde ellos lo hacían en el templo y pues este templo al ser destruido, pues ellos quedaron completamente en el aire. Entonces, al buscar un lugar para ellos poder continuar haciendo lo que estaban haciendo, es cuando surgen las sinagogas. Es allí donde aparece la sinagoga. Si la sinagoga en el hebreo significa donde se asamblea, donde se juntan personas. Esa es el significado de esa palabra sinagoga. Entonces, estas sinagogas fueron abiertas, podríamos decirlo así, como una necesidad de los israelitas de querer ellos tener un espacio donde ellos pudieran leerlo, leer los escritos, o sea, la Torá, porque recuerden que la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, ya estaban, esos libros ya eran de conocimiento de los israelitas, también los escritos de los profetas, los salmos también ya estaban allí, entonces esto era motivo de estudio y allí en las sinagogas era donde ellos se congregaban a estudiar la palabra y hacer sus meditaciones, sus oraciones y también igualmente realizaban, digamos, sus cultos, o sea, lo que tenían que hacer con los sacrificios, todo lo que tenía que ver con las ofrendas, primicias, diezmos y todo eso se hacía allí en las sinagogas y eso fue lo que perduró hasta que el rey Herodes
Herodes el Grande, viene y reconstruye el templo. Entonces aquí reconstruye el templo y se vuelve a organizar el templo como se encontraba antes, igualmente con las mismas dimensiones y todo, y ya vuelven nuevamente, digamos, las personas a utilizar el templo de la forma como se utilizaba en la forma anterior, pero entonces las sinagogas ya quedaron simplemente como lugar de enseñanza. Como ya no iban allá pues, a hacer todas las ofrendas y sacrificios porque ya tenían su templo, entonces las sinagogas quedaron simplemente como los lugares donde se enseñaba la palabra, y la palabra solamente se le enseñaba a los hombres. Las mujeres no tenían oportunidad de poder aprender absolutamente nada de esto. Entonces allí ya las sinagogas es cuando se establecen, digamos, estos estudiosos de estos libros, los maestros, a los que ya empiezan a llamarle los escribas, los fariseos, los conocedores de la palabra, y ya estas sinagogas, digamos que ya eran gobernadas o dirigidas por esta clase, digamos, eh, ya no eran como una división de la orden sacerdotal, porque los que se ocupaban del templo eran unos y los que ocupaban la sinagoga eran otros. Ya estos eran más como maestros, eran ya más como con una autoridad pues allí de que se les había dado como con algo más de político y como más de, o sea, tenía un tinte político y aparte de eso, de maestro, que era pues ser maestro en esa época pues era el título de los títulos más nobles que podían haber. Entonces, así es como surgen, ya podemos ver lo que fue el tabernáculo, lo que fue el templo, las sinagogas, y esto es lo que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento hasta cuando llega nuestro Señor Jesús. Cuando llega nuestro Señor Jesús, que ustedes lo pueden ver en los 4 evangelios, es cuando encontramos el templo y encontramos las sinagogas. Vemos que Jesús iba al templo y también iba a las sinagogas porque pues Jesús pues, igualmente sabemos nosotros que él es del pueblo judío, él es un israelita, él tenía su cultura, ejercía su cultura, pero después nosotros podemos encontrar que a la medida que leemos los evangelios, Jesús se va apartando mucho de todo esto y empieza a predicar acerca del templo y empieza a predicar acerca de las sinagogas, y digamos que empieza Jesús a mostrarnos un camino completamente nuevo y diferente, que es donde surge la iglesia, como lo que nosotros ya conocer que es la iglesia. Entonces, esta parte es la que vamos a ver nosotros en la segunda parte, donde vamos a encontrar bien cómo fue el origen de la iglesia, qué es realmente la iglesia, cómo era la iglesia primitiva, si realmente es igual a lo que estamos viendo hoy en día, si realmente estamos siguiendo lo que Jesucristo ordenó en ese tiempo. O sea, podemos realmente comparar y darnos cuenta cuánto ha cambiado y que no debió haber cambiado, porque tiene que ser igual, tal cual como Jesús lo dijo, pero pues aquí vemos como el hombre pues siempre trata de torcer los planes de Dios, pero bueno, esto ya quedará para que nosotros lo estudiemos a profundidad y podamos conocerlo mejor. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Padre Creador, para nuestro amado Señor Jesucristo y nuestro Espíritu Santo por esta oportunidad de darnos una enseñanza, aunque no muy profunda, pero que nos está dando a nosotros una claridad con respecto a cómo es que surgen todos estos ritos, el por qué surgen estos ritos, el cómo es que surge realmente estos términos que son conocidos para nosotros, pero que de pronto no los teníamos muy claros y que hoy podemos realmente ya establecer una diferencia entre lo que era el tabernáculo, lo que era el templo, lo que era la sinagoga y lo que también es la iglesia, y poder darnos cuenta de que lo más importante de lo que Dios quiso establecer allí es que Él quería realmente que nosotros tuviéramos una conexión con Él, que tuviéramos realmente la idea, el que pudiéramos saber de verdad de que Dios está con nosotros, de que Dios quiere habitar con nosotros, Él quiere habitar con todos sus creyentes, con todos los que lo amamos, lo honramos, que Él igual bendice todo lo que nosotros le entregamos a Él, que igualmente podemos encontrar en toda esta información maravillosa
el sustento bíblico de lo que realmente puede ser nuestra fe, de lo que debe ser nuestra fe y lo que es realmente la verdad. Porque recuerden ustedes que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro camino, Él es nuestra verdad y Él es lo que realmente nos da como un propósito en nuestra vida. Así que te damos infinitas gracias, mi Padre amado Señor, por esta enseñanza. Hemos orado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.